El día de hoy estamos con Luz Adriana Hoyos, quien es magíster en Historia y curadora de arte, docente de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, investigadora en temas de arte y género, historia cultural e historia de las mujeres durante el siglo XIX en Colombia. Dentro de la práctica curatorial de Luz Adriana, ha trabajado por la visibilización de esas voces de mujeres que se afirman con diversidad de propuestas estéticas. Su investigación se ha inscrito fuera de los circuitos comerciales del arte, lo cual le ha permitido seguir los pasos de las artistas y descubrir temas, técnicas y expresividades que dan cuenta de una participación que necesariamente debe de ser colectiva. Un arte contaminante lleno de contradicciones, lamentos, victorias y deseos. Bueno, nos encanta poder conversar contigo, sobre todo porque tu tema, el tema de la representación de las mujeres en la historia del arte, el tema de la representación de las mujeres en el arte colombiano, es un tema que ha sido invisibilizado y ese tipo de estudios pues posibilitan que se logren poder poner a la luz para que puedan ser nuevamente reflexionados. ¿Cómo llegaste tú al tema de las representaciones de la mujer en la historia del arte en general y en Colombia? Bueno, esto es una búsqueda, digamos, personal, ¿no? Yo creo que toda la historia de las mujeres está también trazada por la historia de vida de las que lo investigamos, ¿no? Hay un momento en la vida en el que uno siente la necesidad de encontrar esos pares o de encontrar esa manera de afirmarse, de existir dentro de un mundo que está, digamos, en un patriarcado y en un sistema patriarcal permanente. Entonces uno, como que la voz se le agota, la lucha se le agota y quiere encontrar dónde identificarse, ¿no? A partir de allí, yo al hacer mi maestría hice una investigación sobre la historia de las mujeres en Colombia y me empecé a dar cuenta, digamos, de muchas cosas que tienen que ver con la parte social, la parte cultural, la invisibilidad, digamos, de muchas mujeres. Me empecé a dar cuenta que no podía investigar porque había una parte que no existía, digamos, en archivos, que nosotros estamos en los diarios, que estamos en las cartas, que estamos en las pinturas, un poco quietas, un poco íntimas, un poco silenciadas, y no tenemos como esos espacios, digamos, públicos, y eso tiene que ver mucho con la historia. Entonces digamos que yo llego ahí a partir de la historia misma, la disciplina de la historia, y del método de la historia cultural. Digamos que en la historia cultural, que es una corriente que surge a través de los anales, una escuela francesa de los años 70, del siglo XX, y a partir de allí, de esa escuela, yo empiezo a mirar cómo se puede desarrollar una historia de las mujeres. Me encuentro con un gran campo que se está desarrollando desde hace muchísimos años, pero que, digamos, es poco conocido en nuestro territorio, ¿no? Ahora menos que hace 7 u 8 años que empecé a trabajar en esto. Entonces, la idea es que con la misma historia yo he encontrado las rutas para llegar a las representaciones de las mujeres en el arte, pues a través de la historia cultural, que toma como fuente no solamente las fuentes oficiales, sino las otras fuentes, digamos, que como el arte, como las cartas, como los diarios, la prensa, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a jugar con otro tipo de fuentes que me dan información sobre las mujeres, que no encontraríamos igual en otras fuentes oficiales. Entonces a partir de allí es que yo empiezo a encontrar esa ruta y empiezo a hacerme nuevas preguntas frente al punto de partida, en donde comienzo. Ok, es así entonces como llegas a la figura de Soledad Acosta de Samper y a tu trabajo de la búsqueda romántica de la subjetividad. ¿Cómo es eso? ¿Cómo sí, Soledad Acosta de Samper es una mujer muy interesante porque digamos que durante el siglo XIX la mujer tiene un papel importante, subordinado, digamos, al hogar, pero empieza a tener, digamos, la literatura y la escritura, que es lo que le da una figura pública, un lugar público dentro de, digamos, la prensa, ¿no? Obvio, todo esto se da con la ayuda de sus esposos, ¿sí? Y la ayuda del esposo de Soledad Acosta de Samper es el que le da el aval para empezar a firmar y para empezar a estar en periódicos y para luego crear su propio periódico que se llamaba La Mujer, uno de los primeros periódicos sobre la mujer en Colombia. Lo que uno encuentra con Soledad Acosta de Samper es una dicotomía, porque en un principio
hay una linda publicación que es su diario. En el diario uno encuentra una niña, ¿sí? una mujer muy joven, que lucha contra todo lo que tiene, como desde la rebeldía de su juventud, lucha contra todo lo que la encarcela, ¿no? Porque ella no quiere aprender de costura, ella no quiere dedicarse como a lo que se dedican los demás. Para ella están los libros y los viajes, porque ella viene de una familia, digamos que culturalmente es de familia mixta. Entonces ella tiene la cultura de Europa, ¿sí? Tiene otro tipo de cultura que la enriquece a partir de los viajes que ha hecho desde muy niña. Entonces ella, en esa primera instancia uno ve una mujer que quiere salir, ¿sí? De toda esa sociedad colombiana que la aprisiona, ¿sí? De todo lo que hacen las demás mujeres. Es muy crítica frente a las otras mujeres de su edad y frente a las otras mujeres mayores, de lo que hacen, de sus prácticas. Y a partir de allí, ella quiere como salir de allí, pero ella se casa. Y cuando ella termina su diario, ese diario que te estoy diciendo, ella se despide de su diario y le dice: me acompañaste en estos mejores momentos, pero ahora te debo dejar, porque ahora va a haber alguien en quien voy a confiar todos mis secretos, y es mi esposo, ¿sí? Entonces cuando ella se casa, para su diario, ¿listo? Luego la vamos a ver ya años después en la prensa, en diferentes novelas que escribió, ¿sí? Y ella va a dar un cambio drástico en lo que pensaba. Entonces, es una mujer que podría afirmarse feminista, pero que la sociedad no la dejó ser, y ella sigue defendiendo los valores de la moral y de la religión, ¿sí? Del siglo XIX en Colombia. Entonces, al final de su vida ella va a defender eso, pero va a decir que la mujer va a tener frases tan importantes como: la mujer tiene las mismas capacidades intelectuales que el hombre, podemos hacer lo mismo, pero tenemos que mantener el hogar también. Entonces de ella surge, digamos, esa prisión, ¿no?, que hemos tenido en el siglo XX, digamos, las mujeres que tuvieron nuestras abuelas, nuestras mamás. De ella surge eso de que, la mujer ahora trabaja, pero además se puso doble trabajo, no solamente en la vida pública, sino que también le toca mantener la casa. Entonces, ¿dónde está el hombre también en la casa? Y ahí empiezan a hacerse preguntas, ¿no? Entonces, Soledad Acosta es una mujer importante de ver, porque tiene la dicotomía, ¿no?, de no poder salir de su tiempo. Okay, ahora que hablas de estas dicotomías, ¿cómo se puede ver esa dicotomía entre la mujer visible y la mujer invisible a través de la historia del arte? La mujer visible, digamos que eso es un trabajo que nos toca a nosotras hacer, ¿sí? Porque en un principio no estamos, ¿sí? Y no existimos en la historia del arte. Digamos, en la historia del arte tradicional, nosotras no existimos, ¿sí? Tenemos indicios de algunas mujeres en los grandes libros de la historia del arte, y digamos, esto estoy hablando de hasta finalizar el siglo XX, no aparecemos, pero iniciando el siglo XXI empezamos a aparecer, y eso no es gratis, eso es a partir de una escuela, ¿sí?, que surge en los años 70, y de los, digamos, lo que se llamaban los estudios de mujeres, la historia de las mujeres, o sea, todo lo que devino de la escuela de los anales de historia. Todos esos estudios que se empezaron a hacer enriquecieron también las artes y enriquecieron el campo de lo que sería la historia del arte. Entonces empezaron a nacer, digamos, personas que iban a investigar quiénes eran esas mujeres artistas, quiénes eran esas mujeres pintoras, y empezaron a visibilizar, inclusive Artemisia, por ejemplo, que sus obras habían sido atribuidas a Caravaggio, ¿sí? Y hasta hace muy poco dijeron que uno de sus grandes cuadros era de ella, de Artemisia. Entonces fuimos muy silenciadas, y ahora empezamos a ver, hay muchas investigaciones, no en nuestra geografía, no en nuestro territorio, pero digamos a nivel europeo, a nivel digamos de Estados Unidos, hay un campo muy abierto, una bibliografía extensa, ¿sí?, en otros idiomas, algunas traducciones al español, que nos permiten saber dónde están esas mujeres. Entonces, esa visibilización viene del trabajo que hagamos nosotras, y seguramente también investigadores hombres que permiten dar esa voz silenciada, esa voz que no estaba, y visibilizar a esas mujeres, como también pasa en otros campos. O sea, en la historia misma, si hablamos de la independencia en Colombia, se hablaba antes de las guerras que se hicieron, las guerras civiles, o también que se hablaron de las guerras que se hicieron con Bolívar,
y todo esto, todas esas guerras y todos esos enfrentamientos que hubo dentro del siglo XIX, resulta que, y antes, resulta que ahora sí tienen mujeres, y ahora sí se reconoce en la historia que se hace hoy por hoy, que hubo muchas mujeres al lado de esos ejércitos. Entonces, ahorita se está visibilizando. En el mismo campo de la historia se han abierto ya todas las preguntas de dónde estamos. Antes no existían las preguntas, pero ya después de 10, 20 años de preguntarse, de empezar a hacer esta nueva línea de investigación, ya es una pregunta que todo el mundo se hace como investigador en las diferentes disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que ya estamos en un camino mucho más positivo que hablar de hace 50 años. Claro, en esa búsqueda de las representaciones de la mujer en la historia del arte universal y en Colombia tú has hallado unas categorías que también has usado en tus curadurías y en las exposiciones que has organizado. Sí. Por ejemplo, mujer mito, mujer sombra. Cuéntanos un poco más de eso. Bueno, las categorías nacen sobre todo del trabajo curatorial, pero también de mis preguntas hacia. Entonces, primero, cuando yo investigué toda la parte del siglo XIX en Colombia, todo lo que encontré de retratos, de cuadros de costumbres, ¿sí? De la representación como tal de las mujeres en Colombia, encontré muy pocas mujeres y encontré básicamente diferentes tipos de representaciones, y allí hay una larga lista de representaciones que se hicieron, en donde la categoría más importante era la mujer dentro del hogar y como madre, ¿sí? Y encontré pequeñas categorías como la mujer letrada, ¿sí? Y en esos está uno de los cuadros de Soledad Acosta de Samper. Y encontré como esas diferenciaciones se hicieron mucho en la burguesía, ¿no? A nivel de los retratos. Encontré la mujer música, ¿sí? Pero sobre todo la mujer blanca, madre, y que era hija de un estado-nación blanco, ¿no? Y exclusivo, que excluía a la otra mitad, digamos, o casi que todos los territorios, el territorio nacional. También encontré categorías que tenían que ver, mirando ya los cuadros de costumbre, podemos encontrar las otras clases sociales y las otras jerarquías, ¿sí? Entonces hay una jerarquización inmensa de lo que es la mujer en la representación, ¿sí? Y hay una prevalencia de la mujer blanca que nos hereda, como también en digamos, los retratos masculinos, que nos hereda, digamos, el Estado-Nación conformado en el siglo XIX, ¿sí? De herencia criolla, herencia blanca, herencia religiosa, ¿no? Con los principios y valores morales y católicos de una burguesía que emergió y que conformó una nación. Básicamente eso es, digamos, lo que encuentro, y encuentro las otras mujeres con un espacio mucho más pequeño y como retratadas de manera de cuadros de costumbres, es decir, como puestas frente a un paisaje, y allí ya hay una jerarquización. Luego, digamos que hago esta investigación, yo me empiezo a preguntar por diferentes temáticas. Una de las temáticas que me pregunto es la tristeza y la melancolía. Y a partir de ahí surge la pregunta de cómo asumimos eso en las mujeres artistas contemporáneas. Yo creo que la historia del arte no se puede hacer, digamos, el arte no se puede pensar sin la historia, ¿no? Porque hay un contexto que siempre nos está contando qué está pasando, o nos está visionando qué es lo que puede ocurrir. Entonces, a partir de ahí lo que hago es hacerme preguntas. Después de hacer las investigaciones, ¿qué preguntas me hago yo? Entonces me pregunto por la tristeza y me empiezan a surgir muchísimas artistas que invito, como 40, que me empiezan a mostrar muchas categorías, ¿sí? Y entre ellas está la violencia, ¿sí? Está la melancolía, ¿sí? O sea, el estado depresivo, el mirarse a sí misma al espejo y tratar de retratar esas visiones personales y esos dramas personales íntimos. Y está una parte muy fuerte que es la corporalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hacia el cuerpo o cómo nos estamos viendo frente, digamos, a la parte del cuerpo? Y ahí encontramos un territorio muy generalizado, porque todas tienen obras en ese sentido. No hablan explícitamente de la sexualidad. Encontramos 1 o 2 casos en Colombia de mujeres que se han metido solamente por ese tema, pero hablan del cuerpo para decir otras cosas, pero desde el cuerpo. Entonces es una mirada, digamos, un poco filosófica de poderse adentrar, ¿no? A mirarse no desde los ojos masculinos, sino desde nosotras mismas, y a interpretarnos y a otra vez representarnos desde nosotras.
Eso, digamos, una categoría importantísima que he encontrado. Y luego ya hacia, digamos, yo creo que yo miro todo hacia los grandes mitos porque eso de alguna forma se hereda, ¿sí? Y heredamos en nuestros imaginarios maneras de pensar y maneras de justificar y de prejuiciar también las representaciones. Entonces, a través de esos mitos que atraviesan la historia occidental de nuestra cultura en la que estamos tenidos, yo me hago preguntas también, ¿sí? También son mis preguntas. Entonces, a través de eso, y en eso estoy de acuerdo con Roca, que uno saca de sus fobias, de sus filias, digamos, de sus miedos, de sus mismas preguntas, los temas que va a hacer. Y lo que me ha nutrido, obviamente, la historia misma para hacer preguntas y la vida personal, básicamente. Vale, en esas representaciones que has abordado a través de toda esa historia del arte, tanto universal como local, ¿cómo se da la imagen o cómo se representa el cuerpo de la mujer contemporáneamente? ¿Hay una apertura? ¿Sigue siendo muy limitada? No, es un cuerpo en todas sus expresiones, ¿sí? Es un cuerpo mutilado, es un cuerpo violentado, es un cuerpo en sus expresiones de erotismo total, es un cuerpo fragmentado, ¿sí? Lo podemos encontrar en todos, pero desde nuestra mirada, no desde una mirada mediática. Digamos que las preguntas entre las artistas pueden surgir de lo mediático y hacer una crítica frente a eso. Entonces, cada vez que se muestra el cuerpo se hace una crítica de una doble lectura, ¿sí? Frente a lo que ha sido representado antes, ¿sí? Entonces puedes encontrar mucha transgresión, ¿sí? Incluso en los performances como tal, ¿sí? El cuerpo no solamente está sexuado, el cuerpo cuenta una historia, cuenta historias de vida personal y de intimidad. Bueno, no sé si quieres comentarnos algo más, si quieres comentarnos algo pues, respecto del trabajo o qué viene, nuevas exposiciones o qué nuevas curadurías has ido pensando. Sí. Ahora viene, pues no ya, sino dentro de unos años. Yo pienso que las investigaciones curatoriales no son a un mes ni a 2 meses. Yo pienso que esto es un trabajo que se hace a 6 meses o 1 año, buscando y escarbando entre esas artistas que quieran mostrarme trabajos. Ahora viene una idea que son los diarios de artistas, y es poder encontrar ese testimonio no escrito, sino a partir de lo visual o de lo sonoro, de lo visual, en todas sus expresiones, ¿sí? Ese es, digamos, como el proyecto que viene frente a la curaduría, y estoy buscando, digamos, tengo algunas artistas que han trabajado diarios, por eso siempre está por allí algo que me muestran, que me deja como que, no es que lo estén escribiendo un librito, ¿sí? Por la noche, como digamos se piensa que se hacen los diarios, sino que lo están escribiendo en su vida, ¿sí? En su vida artística, en las experiencias que hacen, ¿no? En sus proyectos. Entonces eso es lo que viene, los diarios de artista y en sus diferentes técnicas, expresiones, eso tiene, digamos, de todas las técnicas. Entonces en eso estoy abriendo una investigación, de hecho, para las artistas que quieran entrar sobre eso. Pues muchísimas gracias, bueno, Adriana. Gracias a ustedes. Muchas gracias.